Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Episodio 7. Usos y abusos políticos de la migración venezolana. Hola, soy Patricia Vice del Instituto de Defensa Legal. Bienvenidos al podcast Caminos al Andar, en el que abordamos las diversas dimensiones de la inmigración venezolana. El Perú acaba de salir de una de las contiendas electorales más polarizadas de su historia política reciente. La segunda vuelta dividió a la ciudadanía de tal manera que parecían haber surgido dos países, Lima y las regiones que la rodean. Pero en medio de toda esta conmoción, un determinado grupo de personas se convirtió en protagonista de una de las elecciones donde ni siquiera podían votar. No podemos seguir avanzando si mientras no pechamos también al problema grave que existe hoy en día, la delincuencia. Nosotros el 28 de julio asumiremos en el acto una resolución, un decreto supremo, dándole una tregua de 72 horas a ciudadanos que han venido de otros países a delinquir y a faltar respeto a la familia. Pero bienvenidos los que han venido a estudiar y a trabajar. Al respecto conversamos con Aldo Pecho, investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal y especialista en el tema. Durante las elecciones hubo un uso político de la migración venezolana y en cada una de las vueltas electorales este uso ha sido diferenciado. En la primera, con un predominante discurso securitario por parte de los candidatos en medios de comunicación y en mítines políticos, además de ofrecer en los planes de gobierno propuestas restrictivas en políticas migratorias. En los peores casos se terminó criminalizando la migración y exigiendo el retorno de las personas venezolanas. En segunda vuelta ocurrió un hecho singular. Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, instrumentalizó la situación de los venezolanos en su país de origen. Una terrible y aleccionadora crisis por culpa del comunismo, afirmaban. Sin embargo, no hubo ninguna propuesta para mejorar la situación legal, social, laboral o de otra índole de los migrantes. Solo hubo un uso político de sufrimiento y la construcción de una imagen ya no del venezolano delictivo, sino ahora del venezolano víctima. Uno de los sucesos más llamativos durante la segunda vuelta electoral fue la aparición de paneles con advertencias sobre los supuestos peligros que podían materializarse en estas elecciones. El hashtag Pregúntale a un venezolano rápidamente se viralizó y en las redes comenzaron a surgir videos de cientos de testimonios de migrantes radicados en Perú que relataban los estragos suscitados en su país por la corriente política del gobierno venezolano. Pregúntale a un venezolano. El socialismo en Venezuela no sirve, o sea, malogró todo el país. Pues. Le están pintando lo mismo que pintaba Chávez allá en Venezuela, no se vuelvan locos los peruanos. Esto es como una cuarentena, no van a poder salir de su casa. Es horrible, ese es el socialismo de Venezuela, no sirve de una mierda. ¿Quieres esto para tus hijos? Pregúntale a un venezolano. Con el comunismo se acabó el turismo. El turismo en Venezuela fue creciendo muchísimo. Recibíamos alemanes, italianos, argentinos. Cuando llega el gobierno del presidente Hugo Chávez, el turismo fue decayendo. El flujo de turistas fue mermando. Los hoteles están en unas condiciones que realmente no pueden sostenerse. ¿Quieres esto para Arequipa? Vota bien. Pregúntale a un venezolano. Lamentablemente aprendimos a sobrevivir en Venezuela. El mismo pueblo se está robando entre ellos, pues a eso nos llevó el gobierno de alguna manera. No se podía, no tenía ni para el pasaje. A un Perú que está confundido, así como veía yo a mi país en algún momento. O sea, me asusta que estén jugando de esa misma manera como jugaron con nosotros. ¿Quieres esto para tus hijos? Pregúntale a un venezolano. La situación descrita por Pecho no es algo exclusivo del contexto electoral peruano. La migración en crisis proveniente desde Venezuela es un problema que muy pocos gobiernos y autoridades quieren atender, pero que puede generar réditos políticos importantes, especialmente en campañas electorales.
El uso político de la migración y de la crisis venezolana en general no es exclusivo del Perú. Existen diversos países de la región en los que se acusa a personajes políticos de querer convertir en Venezuela la nación. Esto ha traspasado las fronteras de América Latina e incluso ha llegado a los Estados Unidos y España, en donde han podido encontrarse acusaciones contra sus presidentes. Ha sido el caso de Joe Biden o Pedro Sánchez. Pero si se quiere hacer un símil casi exacto con la campaña peruana, se podría decir que la última elección presidencial en Ecuador ha tenido características muy parecidas. Como en el caso peruano, en Ecuador se hizo una gran campaña en la que se pedía preguntar a las personas venezolanas por qué se habían ido de su país y qué significaba el comunismo. Además, se podía encontrar en las calles a personas venezolanas con polos de campaña claramente financiados que pedían votar con conciencia, es decir, no por el candidato de izquierda, porque ellos ya habían vivido el comunismo y se encontraban en una situación de crisis teniendo que migrar forzosamente. Entonces, lo que ha venido sucediendo en la campaña peruana no sería más que un ejemplo del uso político que se hace de la crisis venezolana, y sobre todo desde los partidos de derecha en América Latina. De manera similar, el año pasado, antes del inicio de la pandemia, el entonces gobierno de Martín Vizcarra declaró una medida polémica que desató el rechazo de diversos sectores de la sociedad civil: la creación de una brigada contra la criminalidad extranjera, por no decir venezolana. El acto sirvió para generar réditos políticos al gobierno ante la opinión pública. Este hecho marcaría uno de los tantos hitos en el proceso de securitización de la migración venezolana en nuestro país. La historiadora y politóloga Gabriela Rodríguez ha elaborado su tesis de maestría sobre este tema y nos detalla los percances a continuación. La securitización es un concepto desarrollado en el marco de los estudios de seguridad en las relaciones internacionales que refiere al proceso por el cual un asunto o un tema determinado es presentado como un problema de seguridad. En ese sentido, un tema no necesariamente o por naturaleza debe ser considerado una amenaza, sino que en su definición confluyen un conjunto de voluntades y objetivos por parte de una serie de actores que tienen interés en abordarlo de esa manera frente a una audiencia. Esta definición de un asunto o un evento en particular como un problema de seguridad se observa tanto a nivel del discurso empleado, por ejemplo, los términos que se utilizan para caracterizarlo, como en las acciones que se toman, las cuales transmiten el sentido de urgencia que se atribuye a la respuesta frente a dichas amenazas. Muchas gracias. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Como narramos en episodios anteriores, el remarcado cambio en la postura del gobierno de Martín Vizcarra con respecto al ingreso de migrantes y refugiados venezolanos a nuestro país conllevó una serie de efectos importantes y se justificó en percepciones que no tenían ninguna base en datos y estadísticas reales. La securitización de la migración venezolana por parte del gobierno peruano se desarrolló y consolidó durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra. En general, se ha reconocido que durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno peruano mantuvo una posición receptiva a la llegada de venezolanos al país, lo que se ha llamado una política de puertas abiertas. Sin embargo, desde la segunda mitad del año 2018, se observó un progresivo endurecimiento de las acciones del gobierno frente a este proceso migratorio, lo que se traduce también en un cambio de discurso. La securitización se expresó en la implementación de medidas como la imposición de restricciones al ingreso de venezolanos y en acciones de cariz mediático que se sustentaron en el presunto impacto potencial de la inmigración en la seguridad ciudadana. Por ejemplo, las expulsiones de venezolanos que fueron televisadas. Es decir, la situación y perspectiva de la comunidad migrante en el país importa muy poco a la mayoría, pero cuando se trata de ganar algunos votos y una pizca de aprobación en las encuestas, de repente todo el mundo se interesa por su opinión. El uso político de la migración venezolana ha generado básicamente dos reacciones, en realidad más, pero estas dos han sido las más evidentes en campaña. En primer lugar, ocurrieron prácticas de xenofobia a partir de la exacerbación de rechazo y miedo a personas venezolanas, y con base en esto, que se aceptaran y respaldaran discursos de expulsión del país, así como cierre de fronteras contra los migrantes. En segundo lugar, se hizo una instrumentalización de la crisis venezolana,
Así, a personas que no les interesa la precariedad de los migrantes en el Perú, ni mejorar su situación, ahora abogan porque se aprenda de las experiencias de los venezolanos para que puedan confirmar el relato de que la supuesta implantación del comunismo sería no solo negativa, sino trágica para el país. Por supuesto, ninguna de las dos posturas ha traído consigo algún respaldo o llamado a tomar conciencia sobre la situación de los migrantes, o al menos recoger las voces de ellos sobre sus propias necesidades aquí en el Perú. Luego de una larga e innecesaria espera, el Perú por fin tiene un nuevo presidente. Esperamos que a partir de este 28 de julio, el interés demostrado en la campaña por la situación y opinión de la comunidad migrante venezolana en el país sea de tanto interés para el nuevo gobierno y las fuerzas políticas como durante la campaña. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui y aquí estoy. Esto fue Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Acordándome de todo aquello que un día fui. Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana y la GIZ.